Hola, bienvenidos todos los usuarios de teclado. Bien, como ya habéis visto otros vídeos y estáis viendo la imagen, ya tenemos colocado nuestro héroe en el teclado, ¿vale? Ya tenemos ese camino, esas vallas de separación de dedos hay que van a hacer que nuestros dedos no puedan dar otros caracteres y así conseguir la máxima eficiencia, compensación de frecuencia con caracteres. Bien, pues una vez que ya tenemos nuestro héroe preparado, vamos a empezar a aprender mecanografía y este es el vídeo del primer paso, en el que voy a explicar la fila central. Bien, para explicar la fila central, lo que he hecho es simplemente coger un programa de mecanografía, que es el Mecanografía 10. Programas de mecanografía gratuitos, un montón, ¿vale? Gtypist, Kingston, Tutor, Meca, el Meca 4, Mecanar, Mecanet, Micas, Rapid Typing Portable, TIP10, Hypertask, Typing, Word, Meca, etc, etc. Muchos son para descargar e instalar y otros son online, ¿vale? Yo voy a utilizar este porque es muy sencillo y nos sirve para el propósito, pero muchísimos. Simplemente en el Google ponéis descargar programas de mecanografía gratis y, bueno, pues vais a ver que entráis en un montón de ellos que son de uso gratuito. Bien, el de caso de mecanografía 10. Bien, pues lo primero, una vez que lo hemos descargado, lo hemos instalado, pues entramos en él y esta es la primera pantalla. Lo primero que hay que hacer, abrir un usuario. Bien, yo ya tengo abierto Blanca, pero vosotros si tenéis abierto otro, pues dais a añadir usuario, ponéis ahí vuestro nombre y decís, bueno, pues si como empezáis, pues empezamos por comenzar y normal. Y ya lo creáis. Una vez que está creado, simplemente se selecciona en el caso de que haya más de un usuario, si no, no es necesario y damos a aceptar. Ya estamos y ahora tenemos dos opciones. Ir a realizar ejercicios y nos pone la pantalla directamente con la primera lección, una vez que la acabemos la segunda y así sucesivamente. O tenemos la opción de ir nosotros a elegir las lecciones. Fijaros, tenemos 36 niveles. Dentro de cada nivel tenemos una serie de bloques, unos niveles con 4, otros con 5, otros con 3, dependiendo, ¿vale? Y dentro de cada bloque una serie de palabras. Bien, pues la fila central hay que practicar todas las palabras del nivel 1, de todos los bloques. Es decir, el nivel 1, bloque 1, esas dos palabras, que son 2 lecciones, cada palabra es una lección nueva. Bloque 2, otras 2, bloque 3, otras 4, que ya se empieza con palabras, que es más agradable, bloque 4, bloque 5. Y se empieza, pues bueno, vamos a empezar por la primera lección, que es esta, le doy a realizar este ejercicio y se empieza. Fijaros, tenemos arriba la letra marcada que hay que dar. Abajo en el teclado, qué tecla es. Y abajo en los dedos, con qué dedo se da. Fijaros, todas estas cuestiones, la chuleta que yo digo que es que se muestre el teclado y las manos con qué dedo hay que dar, ¿vale? Se pueden ocultar o se pueden mostrar. Para estas primeras lecciones, mientras aprendemos todos los caracteres del teclado, lo bueno, lo lógico es tener esta chuleta, tanto el visor de teclado, la letra en que tenemos que dar, como el visor de dedos. Y luego ya cuando vayamos a escribir con palabras o lecciones más completas, ya ocultar la chuleta, porque ya hay que consolidarlo. Acordaros que tenemos nuestro héroe, nuestras vallas, con lo cual colocamos manos. Acordaros, colocación de manos, la F, índice izquierdo y dejamos caer los dedos, es decir, la D con el corazón izquierdo, S, anular izquierdo, la A, meñique izquierdo. Por el otro lado, J, ponemos el índice derecho y dejamos caer los dedos. K, corazón derecho, L, anular derecho, ñ, meñique derecho. Esa es la posición de manos, la colocación. Bien, pues las colocamos. Además tenemos nuestro héroe que nos va a impedir que nos vayamos para otro lado, que la descoloquemos. Acordaros también que la F y la J tienen un pequeño peralte, ¿vale? Y bueno, pues en esta fila central es muy sencilla, porque una vez que tengamos colocadas las manos, es simplemente dar a la tecla correspondiente. La A con el anular izquierdo, perdón, meñique izquierdo, S, anular izquierdo, D, corazón izquierdo, F con el índice izquierdo. Fijaros, como hemos terminado con el índice, con un dedo de la mano izquierda, se da el espaciador con el pulgar derecho. Ñ, meñique derecho, L, anular derecho, K, corazón derecho, J, índice derecho. Como hemos acabado con un dedo de la mano derecha, se da el espacio con el pulgar de la mano izquierda. Y así sucesivamente iríamos haciendo toda la lección. Veis que es muy sencillito.
primera lección, no se trata, como en todas, de pasarla de manera rápida, sino a la vez que damos los caracteres, ir quedándonos, asimilando. De tal manera que cuando acabemos, digamos, la K, ¡pum!, corazón derecho. La S, anular izquierdo. La ñ, meñique derecho. La D, corazón izquierdo. Y así poco a poco vayamos asimilando el teclado. Va a ser intuitivo, ¿vale? Pero no solo se trata de pasar la lección, sino de ir asimilando los caracteres. Bien, pues una vez que tengamos esta lección, luego hacemos esta, luego ya nos pasamos al bloque 2, hacemos estas dos, bloque 3, todas, y ese es el paso 1. Todas estas lecciones, todas estas palabras de todos los bloques del nivel 1. Esa sería la fila central. Despacito, ¿vale? No miréis al teclado, fijaros, mirad a la pantalla, que para eso la tenemos, ¿vale? Y en la pantalla tenemos la chuleta, pero nunca al teclado abajo, ¿vale? Al teclado físico. Ya tenemos el separador y adelante en la pantalla tenemos chuleta y tenemos lección, lo tenemos todo ahí. Pues este sería el primer paso, esta fila central, ¿vale? Sencillito, poco a poco, lo que dure, por eso hablo de pasos, no hablo de tiempo, cada uno a su ritmo. Es la ventaja de cualquier programa de mecanografía, cada uno a su ritmo. Paso 1, fila central. Cuando la tengáis, vamos al siguiente paso, el paso 2, que ya va a ser fila central y fila superior, ¿vale? Venga, pues gracias y ánimo con todo este tema de mecanografía.